Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Un pasaje cortito que tenemos en el día de hoy, un pasaje que ya he predicado hace unos años atrás, y me pareció bueno poder dedicarle hoy un tiempo nuevamente. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Vamos a leer y luego vamos a orar nuevamente pidiendo la gracia del Señor para este tiempo. Lea conmigo Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta preciosa reunión, primera del año que podemos tener. Hemos escuchado el glorioso Evangelio, hemos podido cantar canciones preciosas y ahora nos vamos a encaminar al tiempo de la predicación de tu palabra. Danos entendimiento, danos gozo para recibir tu palabra con mansedumbre, como recién pedía el pastor Isaías, y que podamos poner mucha atención, Señor. Dame también entendimiento, dame gracia para poder exponer este texto con fidelidad y que pueda ser de edificación para todos los que estamos en este lugar. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es ¿cómo lograr una vida cristiana plena durante el 2023? Ese es el título. Arrancando este año nuevo, este 2023, se me cruzó por la mente contestar a la pregunta que figura en el título. ¿Cómo puede un cristiano lograr una vida cristiana plena en este año justamente que comienza? Bueno, cuando en su momento lo había predicado por primera vez este pasaje, también había surgido una pregunta similar, y entonces en ese momento me acuerdo que decidí consultar, como para saber, a las ideas de un supuesto referente, entre comillas, dentro del ámbito evangélico contemporáneo, para saber su opinión respecto a cómo lograr una vida cristiana exitosa. Consultando a este referente por así decirlo, a uno de sus libros, noté que en ese libro, en su contratapa, mostraba el contenido de ese libro, dando, según este hombre, los 7 pasos para un futuro esplendoroso. Terrible. Mejor que mi título, ¿no? Tremendo. Noté 2 de los pasos. Uno, por ejemplo, era expanda su visión, decía. ¿Viste? No sé bien qué habrá querido decir. Capaz que, bueno, algunos hermanos que estaban con problemas de ver, sé que andan mejor porque se han comprado anteojos, así que ellos han expandido su visión. No sé qué decía, ¿no? Otra cosa que decía, otro paso, era descubra el poder de sus pensamientos y palabras. Terrible. Bueno, aunque esas cosas y otros pasos que mencionaba pueden llegar a sonar lindos, realmente no parecieran ser la clave para lograr una vida cristiana plena, o al menos no encuentro que así la Biblia lo asegure. Es claro, hermanos, que la única forma en que podemos lograr obtener una vida cristiana exitosa es siguiendo la instrucción que la palabra de Dios nos da. Ahora, la duda que creo que podría surgir sería la siguiente. ¿Por qué hay personas que, aunque conocen bastante bien las enseñanzas de la Biblia y no andan consultando a falsos maestros, por ejemplo el que mencionaba anteriormente, así todo no tienen una vida cristiana plena o satisfactoria? Bueno, creo que la respuesta en un sentido es clara, es simple. Lo que entienden no lo practican. Son cristianos que comprenden con claridad doctrinas muy importantes y hasta llegado el caso pueden defenderlas muy bien, pero a la hora de obedecerla, todo lo que esas doctrinas tienen como aplicación para su vida, no lo hacen. Incluso muchas veces, cuando alguien les muestra por medio de la Biblia cuál es el camino mejor para vivir, son duros para someterse. Todo esto me lleva a una conclusión muy triste, muy lamentable. ¿Cuál es? Bueno, que es igual de inútil ignorar mucha doctrina bíblica sana, es igual de inútil que conocerla y no obedecerla. Es igual de inútil. Es igual de lamentable.
Justamente los corintios, a quien está dirigida esta carta, son un ejemplo de eso. Ellos habían aprendido a los pies, por así decirlo, de uno de los mayores, quizás después del Señor Jesús, el mayor teólogo de la historia de la iglesia, como fue el apóstol Pablo, y así todo vivían en muchos casos como creyentes inmaduros y carnales. No tenían una vida cristiana plena. Si haces un vistazo general de toda la primera carta de los Corintios, vas a notar que es un tratado bastante completo donde Pablo buscó corregir un montón de asuntos de la vida cristiana. Tiene que tratar un montón de cuestiones. Podemos ver, incluso, si vos lees del capítulo 1 al 15, que a menudo se le dijo cosas como, bueno, eviten esto, no hagan esto otro, no piensen de esta manera, y etcétera, ¿no? Ahora, en estos dos versículos, en el 13 y el 14, tenemos, por así decirlo, como una postdata, ¿no? Como un final, donde hay exhortaciones bien concretas, pero en este caso, fíjense que son positivas. No es que se pide que no se haga algo, sino que se haga algo. O sea, en un claro contraste con la mayoría de lo que estaba en los capítulos anteriores, donde se decía no hagan esto porque es pecado, en este caso se está mandando a hacer algunas cosas para que justamente los creyentes puedan prosperar en su vida cristiana, pero que a la vez, obviamente, que si las ignoraban, iban a estar pecando. Es el concepto similar al que encontramos en Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Así que en estos verbos imperativos podemos observar cuáles son las verdaderas cosas que debemos buscar obedecer también nosotros, porque esa es la voluntad de Dios y porque en definitiva eso nos va a ayudar en la meta de vivir vidas cristianas plenas en este nuevo año que comienza, como era la pregunta que hacía al comenzar. Así que el tema del sermón es el siguiente: los creyentes deben prestar atención a cómo andan si desean una vida cristiana plena. Ese es el tema. Los creyentes deben prestar atención a cómo andan si desean una vida cristiana plena. ¿Cómo deben andar? El texto provee 5 exhortaciones que deben procurar obedecer para entonces poder vivir de manera plena en este año y en todo lo que sea su vida cristiana. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Genial. Vamos a ver entonces la primera de las exhortaciones. La tenemos al comienzo del versículo 13. Los creyentes que quieren vivir de forma plena deben velar. Ahora, al arrancar con este sermón hace falta aclarar 2 cosas, creo yo, para poder entender bien lo que vamos a ver. Lo primero, estamos hablando de vidas plenas y vidas plenas, y bueno, lo primero es que cuando hablo de vivir vidas cristianas plenas, no me refiero a vivir vidas sin contratiempos ni problemas. Entendemos por las Escrituras que las aflicciones son inevitables para los creyentes. No es que acabo de dar una clave de cómo vivir una vida sin ningún tipo de complicación. No es eso. El cristiano vive una vida en complicación porque vive en un mundo donde es peregrino. Tampoco estoy hablando de plenitud en el sentido que te sientas mejor con vos mismo o que te brinde una mejora en el nivel de tu autoestima, de que entonces después de atender a esto te mires en el espejo y diga, soy un campeón, ¿no? Estoy para más. No, como bien sabemos, hermano, en cuanto al tema de la autoestima, el problema con nuestro corazón, esto de amarnos a nosotros mismos, no es que no nos amamos a nosotros mismos como deberíamos, como muchos falsos predicadores se unen también a nuestra cultura actual y promulgan. Dicen que el problema es que no nos amamos lo suficiente. Ese no es nuestro problema. El mayor problema que tenemos es que a causa de nuestro pecado nos amamos demasiados a nosotros mismos. Y por eso a diario debemos combatir y mortificar el egoísmo personal. Así que no es eso. Cuando hablo de vidas plenas no hablo de eso. Cuando hablo, en verdad, de vidas cristianas plenas, a lo que me refiero es a creyentes que van creciendo a la semejanza de Cristo. Esa es una vida cristiana plena, una vida que va pareciéndose cada día más a Cristo, que llevan mucho fruto espiritual en su vida y que por medio de sus obras pueden glorificar a Dios. En definitiva, un creyente que vive de esta forma, en semejanza a Cristo, que lleva fruto espiritual y que con sus obras glorifica a Dios, es un creyente que vive entonces plenamente. Es un creyente pleno, independientemente de lo que pasa a su alrededor, sea bueno o sea malo,
y de que tenga o no tenga, ese creyente es un creyente que vive en plenitud. Así que eso como primera aclaración. Como segunda aclaración, como comentaba en la introducción, debemos mirar este pasaje corto como si fuera como una postdata, como el final que se pone en una carta, donde en el texto se nos muestran diferentes mandamientos, hay 5 aquí, los cuales son, como dijimos, actitudes positivas que cada creyente debe procurar obedecer. Dentro del contexto de la epístola, esto no está separado del resto, es evidente que fueron escritas, que Pablo las escribe teniendo en mente aquellos pecados que los corintios estaban cometiendo y que él trató durante el desarrollo de la epístola, y a las cuales entonces por medio de estas exhortaciones finales se procuraban un cambio. Está muy relacionado con todo lo que trata y vamos a verlo hoy. Te lo voy a mostrar por medio de lo que vamos a ver. Así que entonces, en cada caso que vamos a ver de las 5 exhortaciones, vamos a ir evaluando las situaciones puntuales que parecieran estar en el pensamiento del apóstol a medida que exhorta a sus oyentes, y luego también vamos a intentar aplicarlo, el mismo principio, para nuestro contexto actual por medio de la luz que la Biblia nos da. Habiendo dicho estas declaraciones, vamos a ver la primera exhortación. La primera está al comienzo y dice, velad. El verbo utilizado en el original para velar es gregoreo, que se utiliza para referirse a estar despierto, a estar vigilando. En este caso, obviamente, está hablando de estar despierto de manera espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:6 se utiliza la misma palabra y dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Está hablando de manera espiritual. Aquí se utiliza velar la misma palabra. Como ya expresé, el verbo está en modo imperativo, lo cual da la idea de que no es opcional obedecer, sino que es un deber hacerlo, pero también por lo que vemos es una necesidad. También es importante notar que está este verbo en un tiempo presente activo, lo cual nos indica que es una orden de obedecer siempre. En definitiva, el primer concepto que se nos transmite con velar es, si quieren vivir plenamente, estén en todo momento vigilando cómo andan de manera espiritual y que nada los pueda distraer. Justamente como te decía, pensemos en el contexto de la epístola. El comportamiento de los corintios era todo lo contrario. No estaban vigilando su forma de actuar y por lo tanto no se dieron cuenta de varias cosas que le acontecieron. Le dieron lugar por no velar, le dieron lugar a la sabiduría de los filósofos y descuidaron el Evangelio. Eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 18 al 20. Al no velar, le dieron lugar a la división, como el apóstol trata en capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Al no velar como debían, no confrontaron el pecado sexual público de uno de sus miembros en capítulo 5, versículo 1 y 2. Al no velar, estaban haciendo desastres en la celebración de la Cena del Señor, como Pablo muestra en capítulo 11, versículo 17. Y esto entre muchas cosas más. Ahora, ¿por qué les pasó todo esto? No, porque no estaban velando por sus vidas como debían. Y con su actitud de poca vigilancia, se dejaron estar y terminaron en condiciones lamentables. Esto es un concepto claro para cualquier iglesia, para nuestra iglesia y para cualquier otra iglesia local. Cuando, hermanos, una iglesia local no está velando, puede dar lugar a cualquier cosa. Por eso todos debemos velar. Ahora, a partir de este concepto, la duda que podría surgir sería, ¿en cuáles cosas somos llamados a velar? Pero ¿en cuáles cosas los creyentes somos llamados a velar para no terminar tropezando? Bueno, en la Biblia podemos buscar muchas cosas, usted puede hacerlo después y analizarlo. Mencionaré algunas ahora. Por ejemplo, la Biblia nos muestra que seamos sobrios y velemos, por un lado, en cuanto a la batalla, a la lucha que tenemos con Satanás. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que en eso tenemos que velar, tenemos que estar atentos sabiendo que el diablo, como dice en capítulo 2, versículo 16, 1 de Juan, utiliza los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida para hacernos cerrar el rumbo y que pequemos. Obviamente también debemos velar en cuanto a nuestra carne, a nuestro propio corazón, en cuanto a las tentaciones que tenemos, como el mismo Señor Jesús
le decía a sus discípulos en Mateo 26, 41. La realidad, hermanos, es que no estar en oración y vigilancia espiritual trae como resultado el sueño espiritual que hace que termine cediendo a la tentación. Porque si somos poco prevenidos y no velamos, lamentablemente vamos a terminar pecando. Así que este es otro asunto para velar. Otro asunto también en el que debemos estar velando claramente respecto a los falsos maestros, que como lobos rapaces intentan destruir a la iglesia, a los creyentes. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo habla a los ancianos en Éfeso y le dice, por tanto, él le dice que van a venir y se van a salir de medio de ellos falsos maestros, falsos hombres de Dios que van a intentar destruir al rebaño, y entonces le dice, por tanto, velad. Somos animados a no dejar de vigilar en cuanto a caer en este peligro, ya que muchas veces el engaño es muy sutil. En Corinto estaban teniendo un grave problema con la doctrina de la resurrección. Muchos estaban mal justamente porque se habían dejado que personas dentro de la congregación, inconversos, y les hicieran dudar en cuanto a la doctrina de la resurrección. Por eso, fíjense que en capítulo 15, versículo 34, le dice, velad debidamente, no pequéis. Así que es otra razón o otro motivo para velar. Finalmente también debemos estar velando respecto a dos cosas. Por un lado, velar y no descuidar la oración, ya que por medio de la oración nos podremos mantener firmes en la batalla espiritual que tenemos por delante. Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, ¿cómo tenemos que orar? Velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por otro lado, también decía una cuestión más por la cual debemos velar, es también velar con expectativa respecto al regreso de nuestro Señor. El mismo Jesús decía en Marcos capítulo 13, versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hermanos, cuando nos encontramos velando con atención, esperando la venida de Cristo, es cuando más nuestra vida procurará no envolverse con las cosas del mundo, como Pedro comenta en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12. Ahora, al repasar esta primera exhortación, tristemente hay que confesar que muchos creyentes no llevan vidas plenas porque no están velando como es debido, sino por el contrario le están dando lugares a lo que yo llamo siestas espirituales, que lamentablemente le traen aparejado mucho problema y mucho dolor por no velar. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida con esto? ¿Estás velando como Dios te manda? La segunda exhortación la tenemos en lo que sigue el versículo 13. Dijimos primero los creyentes que quieren vivir de forma plena deben velar. Lo segundo es que los creyentes que quieren vivir de forma plena deben mantenerse firmes en la fe. El texto prosigue y nos da una segunda exhortación, dice velad, y ahora dice estad firmes en la fe. En este caso el verbo utilizado es steko, que nos da la idea de estar de pie o de mantenerse firme. Al igual que en el caso anterior, el término está en presente activo, lo cual implica que se refiere a estar firme en todo momento. Lo que tendríamos que ver es en qué tenemos que estar firmes. Bueno, el pasaje dice, estar firmes en la fe. Ahora, cuando habla aquí de la fe, no está hablando de la fe en el sentido de la fe como virtud, sino que más bien de acuerdo al contexto de lo que viene hablando, se entiende que se habla de la fe respecto a las verdades a las cuales creemos como cristianos. Habla acerca de los principios principios del Evangelio en el cual creímos para salvación. Esa también es nuestra fe, lo que nosotros creemos. Por lo tanto, el segundo mandamiento, la segunda exhortación podría expresarse así. Si realmente quieren vivir de forma plena, deben mantenerse constantemente firmes en las verdades del Evangelio. Algo parecido a lo que Pablo le dijo a los hermanos en Macedonia, en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice Pablo ahí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ven? Lo mismo que le pide a los filipenses. ¿Por qué es tan importante esto de mantenernos firmes en la fe y hacerlo constantemente? Porque solo los creyentes que se afirman con fidelidad en la doctrina sana de la Escritura y del Evangelio son los que pueden vivir triunfando espiritualmente. En el caso de los corintios, como estábamos diciendo, donde Pablo está teniendo en mente cuando da esta exhortación, ellos habían empezado a deslizarse y por ende a descuidar la fe que habían recibido. Comenzaron a poner en un costado el contenido del Evangelio que habían aprendido, pensando que la elocuencia de los filósofos que estaban en aquel tiempo en aquella ciudad y la elocuencia de sus palabras era un mensaje mejor que el que Pablo les había dado. De eso Pablo habla en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. En algunos casos, descuidar la fe lo había llevado a tal extremo que personas de la congregación, a veces durante las reuniones, supuestamente por una obra del Espíritu Santo, una cosa que era imposible, pero que evidentemente alguien afirmaba así, durante la reunión llamaban a Jesús anatema. Y lo más triste de todo, para colmo del mal, nadie estaba corrigiendo lo que estas personas hacían. Capítulo 12, versículo 3 no habla de eso. O sea, en vez de mantenerse firme en lo que habían aprendido, al aferrarse a enseñanzas erróneas, el resultado era tanto la ignorancia como el orgullo, que terminaba produciendo debilidad espiritual, dolor y muchos problemas. Y el ejemplo más evidente de esto lo tenemos, como recién mencionaba, con la doctrina, por ejemplo, de la resurrección, que vamos a leer en capítulo 15, versículo 58. En todo capítulo 15 va a hablar sobre este tema, porque justamente se habían deslizado de esta doctrina que es esencial. Al no mantenerse firme en lo que habían recibido, ahora estaban llenos de tristeza y desesperación. Y por eso, luego de recalcar la importancia de permanecer firme en la doctrina, él le explica que tienen que permanecer firmes en esta doctrina. Y entonces, capítulo 15, versículo 58, Pablo le dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué Pablo les tiene que recordar algo que es obvio? Que nuestro trabajo en el Señor no es vano, que tenemos que seguir firmes y constantes, porque justamente estaban mal, estaban caídos. ¿Por qué estaban caídos? Porque habían descuidado la enseñanza de la resurrección, le entró la duda, ¿será que vamos a resucitar? Y eso los había deprimido. Entonces Pablo tiene que decir, no, crean de que la resurrección de los creyentes es correcto, porque la resurrección de Cristo es correcta, y entonces, entendiendo que eso es correcto, sigan adelante. Claro, él le dice, claro que si no fuera correcta, entonces vayámonos al mundo, porque ¿qué sentido tendría? Pero es correcto. Esta doctrina es correcta, por lo tanto, anímense. ¿Por qué llegaron a esta situación y tuvieron que ser exhortados? Porque no se mantuvieron firmes en la fe, en las verdades que habían recibido. Entonces, es claro por lo que recién mencionaba, que estar firmes en la fe tiene mucho que ver con estar firme y constante en la palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, se anima que los creyentes deben estar firmes y reteniendo la doctrina sana. Por lo tanto, un creyente que se mantiene firme en la fe es uno que diariamente estudia la palabra para entender mejor las doctrinas bíblicas y que busca conocer más respecto a lo que el Señor requiere de su vida. A ver, de nada sirve que digas que te mantenés firme en la fe si en tu tiempo diario no te involucras con pasión en leer, en estudiar y aprender más de la Biblia. El creyente no debe descansar solo con comprender algunos principios bíblicos respecto a un tema en especial, a veces como que nos metemos solo con un tema, sino que debe buscar todos los días, por sobre todas las cosas, tener un concepto, un conocimiento más alto acerca de Dios. Eso es lo que debe procurar cada cristiano. Porque solo un creyente puede tener una vida plena si persevera en este principio. Así que entonces una clave para arrancar exitosamente durante este año que arranca, vivirla de una manera plena, es que te disponga de corazón a estudiar la palabra de Dios.
Dejá de dar vuelta con eso. Como dice un pastor que conozco, amigo, lee tu Biblia, léela, estudiala, léela completa. ¿Y qué hago una vez que la lea completa? Volvé a leerla. Lee tu Biblia, estudiala, marcala, preguntá, consultá, indagá. Necesitás conocer más de la palabra de Dios si realmente querés vivir una vida cristiana plena. Es justamente lo que esta acción va a producir. La tercera exhortación es que los creyentes que quieren vivir de forma plena deben madurar. Aquí en el pasaje aparece una tercera exhortación que llama un poco la atención. Dice, velad, estad firmes en la fe. Tercera, portaos varonilmente. ¿Qué está pidiendo aquí el apóstol con esto de portarse varonilmente? Bueno, en este caso el imperativo es un verbo que solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. La palabra es andrizomai, que significa que alguien se transforme en hombre, que pase de la niñez a la madurez. O como diríamos en nuestro tiempo, ¿no? Cuando alguien está así medio blandito, que se haga hombre. ¿No? Nosotros a veces, ¿no? Viene la mamá y dice, mirá, tu hijito, que se haga hombre, ya está, dejalo que sufra un poco, ¿no? Se haga hombre, que crezca. Bueno, esa es un poco la idea aquí de la palabra. Es claro que cuando dice portaos varonilmente, esta exhortación estaría... Es difícil que esta exhortación sea solamente dirigida a los hombres de la congregación, que a ellos le diga solamente que se hagan hombres. Por lo que, de acuerdo al contexto, podemos notar que el mandamiento está dirigido para todos los corintios. Entonces, si es para todos los corintios, como todo lo que viene diciendo, ¿cómo entender? ¿Qué está diciendo la hermana? ¿Que se hagan hombres? No puede ser. Lo que considero entonces que está queriendo decir aquí cuando dice portaos varonilmente, lo que le está diciendo es actúen de una forma madura. Está diciendo, maduren, dejen de ser niños y sean hombres. Y si sos hermana, es dejar de ser una niña espiritual y transformarte en una mujer espiritual. Es claro que este mandato, justamente, y por eso lo digo, tenemos en vista todo lo que Pablo viene tratando con la iglesia de Corintio, era muy necesario para los corintios, ya que la iglesia en Corintio no estaba actuando así. Muchos de ellos, una gran mayoría, eran muy inmaduros. De hecho, en capítulo 3, versículo 1, se les exhortó que dejen de actuar como niños. Dice, dejen de vivir como niños. Incluso debido a esa inmadurez que tenían ellos, es que directamente en un momento parece que el apóstol, como si se tratara de un padre retando a sus hijos, los amenaza que si hiciera falta va a ir a azotarlo por su rebeldía infantil. Le está diciendo, si hace falta, me va a sacar el cinto y le voy a cintear. No, obviamente no lo va a agarrar, pero es porque eran como sus hijos y veías que no crecían, que no maduraban. ¿Por qué Pablo es tan duro? Porque con su actitud inmadura solo traían problemas para la propia vida de ellos y para toda la iglesia. Tristemente hoy es un mal común entre los creyentes la falta de madurez espiritual. Los creyentes toman actitudes similares a las de los niños caprichosos. Quieren toda la atención para ellos, son poco dóciles a la corrección. Usted sabe, un niño caprichoso le dice, vení para acá, y se va para allá, ¿no? Y le dice, andate para allá, y viene para acá. No hace caso, son poco dóciles. Su corazón está lleno de egoísmo, todo el tiempo quieren todo para ellos. Un creyente inmaduro escasea en amor sacrificial, como Pablo muestra en Corintios 13:11. Incluso el problema de su inmadurez es que se cree muy sabio en lo que hace, pero en muchas ocasiones tropieza por su necedad. Seguramente los que tienen hijos pequeños saben. Vos le decís, bueno, tenés que estudiar. No, yo ya sé, ¿no? O te dice, no, ya hace falta, papá, que me explique, yo ya entiendo todo. Y vos sabés que es un necio, que por ser inmaduro dice que sabe todo, pero que vos sabés que todavía no sabe nada. Que todavía le falta crecer para aprender y darse cuenta que en verdad no sabía nada. Por eso Pablo le dice a los Corintios, en Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
Hermano, una persona que vive en esta condición de inmadurez va a ser imposible que pueda vivir como un creyente victorioso, como un cristiano pleno. No lo va a poder lograr. Ahora, ¿cómo logra un cristiano así cambiar de actitud? Bueno, al menos pienso en 3 cosas que considero que debe hacer. Primero, los creyentes que desean crecer necesitan exponerse diariamente a la palabra de Dios. Como Pedro habla en 1 Pedro 2:2. Primero exponerse a la palabra de Dios. Segundo, los que maduran son aquellos que al estudiar la Biblia la obedecen. Realmente no es difícil entender. Tengo que leerlo, estudiarlo y obedecer. Solo los que dejan tratar su vida con lo que Dios les manda son los que realmente maduran y están preparados para toda buena obra. Así que es necesario estudiar, leer la Biblia, obedecerla. Y en tercer lugar, los que maduran son aquellos que no solo se instruyen en la Biblia y que la obedecen, sino que son también sumisos a la enseñanza y a la exhortación de los demás. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hay que ser honesto, hermano, la realidad es que es imposible que por vos mismo puedas, luego de estudiar las Escrituras, poner al pie de la letra todo lo que dice. Nadie lo logra. ¿Por qué? Porque somos pecadores y muchas veces nuestro corazón nos engaña. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que son pecaminosas y aún así nos hacemos los tontines para no obedecer. Por eso necesitamos la corrección de los demás. Alguien que nos diga, no, hermano, no es por acá. Que puedas rendir cuenta a otros hermanos de lo que haces para que ellos a veces puedan corregirte, a veces puedan aconsejarte o a veces exhortarte en amor. Pero si tu caso es que cuando te exhortan por medio de la Escritura no te sometes, difícilmente vas a poder crecer. Hay una unión muy clara entre nuestro crecimiento y el apoyo que recibimos de los demás miembros de nuestra iglesia. No está separado. Y tan claro es esto, porque nosotros creemos que sí, que podemos lograr crecer solos. No existe. No existe eso. Necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos. Tan claro es esto así, que para que lo entendamos bien claro, Pablo utiliza la idea de que somos un cuerpo. Y por lo tanto, al ser miembros los unos a los otros, nos necesitamos para crecer. Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, todos nosotros, bien concertado este cuerpo y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ven? En ningún lugar menciona de que voy a lograr crecer yo solo, sin la ayuda de otros que me asistan para ayudarme y que yo pueda ayudarlos a ellos. Si no consideras estas 3 cosas, no vas a poder poner en práctica lo que este texto te manda. Vas a estar pecando y no te va a ser posible vivir una vida cristiana plena. Mi pregunta es, ¿qué está pasando hoy en tu vida? ¿Cómo estás? ¿Realmente estás creciendo? ¿O seguís teniendo las mismas actitudes de hace muchos años atrás en tu vida cristiana? ¿Sos alguien dócil a la corrección de los demás? ¿A la corrección del Señor? La cuarta exhortación es que los creyentes que quieren vivir de forma plena deben esforzarse. Al continuar en el pasaje podemos ver la cuarta exhortación que tiene relación con la anterior. Dice, esforzaos. El verbo imperativo en este caso es krataio, que da la idea de volverse poderoso, de tomar fuerza. Ahora, lo interesante es que en este caso, con este verbo, el término en el original está en voz pasiva. Cuando aparece este tipo de modo verbal, hay que entender que no es una acción la cual la persona puede por sí mismo lograrla sola,
sino que depende de la obra de alguien más. En este caso puntual de creyente, la obra obviamente del Señor. Por lo tanto, lo que se nos manda acá es a ser fortalecidos por el Señor. Cuando habla de esforzados, de ser fortalecidos por Él. Como Pablo lo dice, por ejemplo, en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logra uno fortalecerse en el Señor? ¿Cómo uno logra el ser fortalecido por Él? Bueno, entiendo que cuando vas dejando de lado la autoconfianza en tus propias fuerzas y te sometes con humildad a la gracia de Dios, es cuando entonces podés lograr alcanzar la meta de esta exhortación. Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando nos sometemos a Él. Este llamado era muy necesario para los corintios. Ellos fueron exhortados a esforzarse en el Señor para lograr vencer sus actitudes carnales. Ellos pensaban que estaban caminando con sabiduría, pero no era así. Pablo se los advierte en capítulo 3, versículo 3. Ellos se creían muy fuertes, pero el apóstol sarcásticamente le marcó que estaban equivocados en capítulo 4, versículo 10. Algunos tenían tan alta consideración de sí mismos que despreciaban a los demás, así como también despreciaban aquellas cosas constituidas por el Señor como la Santa Cena. Incluso por esta razón, el juicio de Dios había venido sobre varios miembros de la iglesia. Pablo lo aclara en capítulo 11, versículo 30. Hermanos, no hay peor cosa que alguien se vea fuerte a sí mismo, dejando de depender del Señor. Porque cuando eso pasa, el creyente está a la merced de la carne y del enemigo. Ahora, al reflexionar, ¿no?, en esta exhortación, se nos puede cruzar también otra pregunta. ¿Cómo se ve un creyente que no se esfuerza en el Señor, sino que confía de forma orgullosa en sus propias fuerzas? Estamos hablando de que no debemos hacerlo, no tenemos que tener autoconfianza en nosotros mismos, debemos depender del Señor. ¿Cómo se ve en la práctica eso? Bueno, creo que hay al menos algunos indicios que nos revelan el corazón de un hombre o una mujer que está en esta situación. Es alguien que se ve a sí mismo y a toda su vida cristiana con autosuficiencia. Es un cristiano que, por ejemplo, no se esfuerza demasiado en su tiempo devocional, en su tiempo de búsqueda de Dios, dándole más valor a otras cosas que eso. Es alguien que un domingo puede faltar a la reunión sin ninguna justificación porque, aunque no lo diga abiertamente, le parece que no necesita tanto de los recursos espirituales que va a recibir durante la reunión de los domingos. Como que no le hace falta tanto escuchar, por ejemplo, la palabra de Dios porque él ya conoce bastante. Es alguien que, aunque tal vez podría, no asiste a las reuniones de oración porque considera que no necesita tomarse un tiempo para orar junto a otros hermanos. Es un creyente que piensa que no tiene que andar rindiendo cuentas a ningún hermano maduro de lo que hace, sea bueno o sea malo. A ver, en muchos casos no es que dice expresamente yo no necesito de nada ni de nadie. Eso no sería políticamente correcto decirlo. Ningún creyente de esto que mencioné generalmente te va a decir yo no necesito de nada de nadie, pero con sus actitudes lo demuestra. Lo que no dice con la boca, lo dice con sus acciones. Y lamentablemente esta clase de creyentes son los que están más propensos a la tentación. Y por eso, por ejemplo, Pablo les advierte en 1 Corintios 10:12. A ver, un creyente andando de esta manera no va a poder vivir su cristianismo de forma plena, por más que él se piense a sí mismo que sí. Y en muchos casos se termina exponiendo a la disciplina de Dios, que por cuanto lo ama, lo castiga, para que entonces al ser humillado reconozca su dependencia de Él. Dijo una vez Spurgeon hace muchos años atrás, decía más o menos una cosa así, decía, para las personas, para los creyentes que se creen autosuficientes, es como que Dios lo que hace por momentos es agarrarlo y separarlo un poquitito de Él. Un poquitito, un cachitito nomás. Para que entonces, al separarse ese poquitito de Él y sientan lo que es no tener la fortaleza que Dios les da, se dan cuenta de que son completamente dependientes de Dios.
Todos debemos entenderlo, que somos dependientes de Él. El apóstol Pablo comprobó eso cuando recibió la noticia de que el Señor no le iba a quitar el aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque de esa manera iba a tener que depender de la gracia de Dios y no de sí mismo. Pablo lo confiesa, lo dice. Para no creerme más de mí mismo, Dios me deja el aguijón. Y entonces él da gracias a Dios, porque sabe que lo humilla porque lo ama. Así nos pasa a veces con nuestros hijos, hermanos. No nos pasa así a veces le tenemos que dar una lección para que aprenda, para que se le vaya lo gallito. Le tenemos que mostrar lo que es la realidad, para que entonces se den cuenta de que no son tan independientes como creen que pueden manejarse. Y así Dios nos hace a veces. Para bajarnos nuestros humos, nos humilla. Muchas veces Dios permite la aflicción en los creyentes para que su corazón orgulloso se humille ante Él y que reconozca lo que el mismo Cristo ya nos ha enseñado, que separados de mí, dijo Él, no pueden hacer nada. Pero también hay una realidad que provoca esperanza. Así como el apóstol notó la obra de Dios para tratar con su autosuficiencia en una situación puntual de su vida, de la misma manera también pudo ver en su vida la fortaleza del Señor que lo sostuvo en todo momento para poder cumplir con su ministerio, cuando justamente en humildad reconocía su ayuda. Pablo lo dice en Colosenses, en cuanto a la obra que le tocaba hacer, una obra muy grande, decía, anunciamos entonces, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿con qué meta? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero dice Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto es una expresión de humildad. Está diciendo, hago esta obra, pero la hago según el poder de Él, no mi poder natural. Ahora, creo que hay una aclaración muy importante que hacer. El depender de Dios y de su fortaleza no elude la realidad de que los creyentes que quieren andar en plenitud necesitan esforzarse mucho para lograrlo. Mencionar la dependencia que cada cristiano tiene del Señor no limita su trabajo ni excluye su responsabilidad en todo este asunto. Pablo no está queriendo decir eso. Porque para vivir este tipo de vida que hablamos, exitosa y fortalecida, es necesario trabajar, esforzarnos para buscar agradar al Señor en todo, con humildad, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso requiere un esfuerzo de nuestra parte. Pablo lo dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme, y ahí aclara, la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Para ilustrar este esfuerzo es que el apóstol la comparó a un atleta que sabe que para triunfar necesita abstenerse de todo lo que lo frena en su preparación. Él dice en Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, los atletas olímpicos, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De la misma manera, los creyentes se desprenden de todo lo que les impide avanzar en la vida espiritual para entonces poder ser fortalecidos por el Señor, por medio del Espíritu Santo. O sea, en esta realidad dual, entonces, soy llamado a hacer un esfuerzo diario para que por medio de utilizar los medios de gracia pueda lograr avanzar en la fe. Pero a su vez, si no pones tu confianza en Cristo, difícilmente puedas recibir las fuerzas para vivir de manera victoriosa y plena. Según su poder, pero esforzándonos de acuerdo a ese poder. El apóstol Pablo tenía continuamente presente esto. Nuevamente la pregunta es, ¿cómo es en tu caso? ¿Te estás esforzando como es necesario? Pero además, ¿estás poniendo tu confianza en el Señor como se te anima en el Salmo 27:14?
La última exhortación la tenemos en el siguiente versículo. Los creyentes que quieren vivir de forma plena deben hacer todo con amor genuino. Finalmente, a la quinta exhortación la encontramos en el segundo versículo de nuestro pasaje de hoy. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El verbo imperativo en este caso es ginomai, que puede utilizarse como llegar a ser, lo cual entonces si lo relacionamos con la virtud que se menciona y luego que es el amor, se puede llegar a entender que a lo que se nos manda si realmente queremos vivir de manera plena es que todas las cosas que hagamos tienen que llegar a hacerse con amor. Era evidente por lo que se comenta durante la epístola que un grave problema de los corintios es que estaban teniendo falta de amor muchas veces en lo que hacían. El capítulo 13 nos demuestra eso, que Pablo lo utiliza para marcarles su falta de amor en el uso de los dones. Pero también lo vemos en otro pasaje, cuando compartían la cena del Señor desordenadamente, en capítulo 11, versículo 21, o cuando no restringían su libertad cristiana por amor a los más débiles, son ejemplos de una actitud poco amorosa. Se habían olvidado ellos que el amor es la base de las relaciones entre los hermanos. El apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A partir de esto entonces el apóstol Juan le dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que, por otro lado, considero que no es casual que justo esta advertencia sea la última. Luego de haber hablado sobre la importancia de velar, de mantenerse firmes en la fe, de madurar y de esforzarse, se hacía necesario resaltar que no podemos olvidar el amor. ¿Por qué? Porque sin amor, todo lo anterior puede hacernos duros o pocos amables. Los miembros fuertes pueden ver con desprecio a los más débiles o pueden verlo como poco importantes, como se advierte en capítulo 12, versículo 21 al 25. O a veces incluso se pueden poner ásperos o poco tolerantes con los demás. Bueno, el Señor desea todo lo contrario. Para entenderse bien esto, un concepto que es claro. Alguien que es maduro en la fe, lo tiene que ser también inevitablemente en el amor. Como un pastor expresa respecto a esta advertencia, el amor es lo que los corintios más necesitaban y es lo que los creyentes de todos los tiempos han necesitado más. Es evidente que al escasear el amor en lo que hacemos es cuando tropezamos con nuestros pecados. Porque el amor de Dios, ese amor que está en nuestras vidas, es la potencia más poderosa que nos mueve a vivir de acuerdo a su voluntad. Generalmente cuando más luchamos con nuestras tentaciones, cuando dejamos de andar en amor. Es ahí que tenemos que volver a mirar a Cristo, que nos muestra como nadie más en el mundo el modelo más grande de amor, como Pablo resalta en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Hermanos, considero entonces que con estas exhortaciones el pasaje nos da claves muy precisas si lo que deseamos hacer durante este nuevo año es andar de una forma que sea plena nuestra vida cristiana. Si realmente queremos ser cada día más como Cristo, si queremos cada día dar frutos que glorifiquen a Dios, tenemos que velar, tenemos que mantenernos firmes en la fe, tenemos que madurar espiritualmente, esforzarnos por medio del poder suministrado por Dios y hacer todas las cosas motivadas por el amor de Cristo. Como decía hace un rato el pastor Isaías, y no es que me puse de acuerdo con él, esto ya estaba escrito, decía él, y lo digo ahora, no hay atajos en esto. No hay atajos. Tampoco es algo que otra persona pueda hacer por nosotros. No le podemos echar la culpa a nadie si no crecemos. Se trata de que cada uno asuma lo que le toque hacer y ande de acuerdo a lo que el Señor nos enseña por medio de las Escrituras, que tienen que ser justamente esas verdades las prioridades en nuestra vida.
La promesa de Dios es que si somos humildes, si somos sumisos y obedientes a su voluntad, nuestra vida andará en la plenitud espiritual que Él desea. Seremos semejantes a árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace, de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, prosperará. Pero también, como menciona ese salmo que cité como ilustración, no va a ser así con aquellos que están sin Cristo. Para ellos no hay esperanza segura, porque sin salvación no puede haber gozo y paz duraderos. Solamente una expectativa de condenación eterna en el infierno. Pero justamente es por amor que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que, como decía hoy en el Evangelio, reciban la vida eterna. Y si ese es tu caso, lo que tenés que hacer es darle la espalda a tu pecado. Tenés que arrepentirte de todo corazón y poner tu fe solamente en Jesús. La esperanza que tenés para tu vida es que si hoy mismo lo haces, hoy mismo todos tus pecados te serán perdonados. Esa es la promesa del Evangelio. Y cuando todos tus pecados sean perdonados, ahí justamente este año nuevo será de verdad un feliz año nuevo. Así que te animo a que hoy vengas a Cristo, que no esperes más. Oremos.